Alex, eres abogado y flamante presidente del Grupo de la Abogacía Joven de Barcelona. Sabes que en Derecho Práctico nuestro expertise es el LegalTech, la innovación, la gestión, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que cuando hablamos de LegalTech, de innovación legal, de gestión, etcétera, a la abogacía joven todo esto le suena como si habláramos en Klingon? Antes de todo, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros. Siempre un placer hablar con Derecho Práctico. Y a tu pregunta, la respuesta es sencilla. Yo creo que los nombres, los conceptos los conocemos bien. El contenido es algo más difícil. La cuestión es la siguiente. A fecha de hoy, yo lo que realmente creo es que hay ciertos conceptos que se repiten mucho, pero realmente se aterrizan bien, realmente garantizamos que todo el mundo conozca estos conceptos en lo que representa el contenido. En derecho siempre hay esta famosa frase que el nombre no hace la cosa, el título del contrato no establece lo que el contenido es. Muchas veces cuando se habla de LegalTech, yo creo que se utiliza con un cierto vacío. ¿Qué es el LegalTech? Hablamos mucho de LegalTech, pero creo que pocos saben qué realmente es. Y aquí yo creo que hay un gran trabajo de casas, de organizaciones, instituciones como Derecho Práctico, de enseñar, de aterrizar más de los conceptos, no quedarse únicamente en el título, sino bajar al contenido y aterrizarlo. Yo creo que el trabajo sobre todo es este, que nos suena a Klingon, yo creo que a muchos sí, que a otros no, pero muchos a veces se preguntan qué es el Klingon. Y ahí está el gran trabajo que vamos a hacer, enseñar qué es el Klingon para que nos quedemos con algo más que el título. Sin duda alguna. Y además los colegios de abogados, incluidos los colectivos de abogacía joven, tenéis mucho que decir ahí, mucho que hacer. Tenéis una gran labor. Alex, mira, tenemos una suerte, vamos, de miedo. Tenemos la suerte que nos acompañe alguien que, como tú, es abogada, como tú es joven y como tú tiene muchísimo talento. ¿Cómo estás, Andrea? Me suben los colores de escucharos, Chema y Alex, un placer de nuevo. Mira, te cuento a Alex, os cuento, Andrea es abogada con su propia firma, Mendilow, además está en pleno proceso de doctorado y también está en un proyecto muy chulo, es vicepresidenta de Jóvenes Juristas, que además tiene un programa formativo del que luego posiblemente mencionaremos, porque es una formación muy práctica y muy vinculada al día a día de la abogacía. ¿Qué tienes que decir, Andrea? ¿Cómo estás? Pues bueno, genial, y que a las palabras de Alexander le cojo el testigo de decir que nos tenemos que formar quizá en aquellas palabras que nos suenan más complejas o que todos intuimos que sabemos, pero realmente es que a veces no las conocemos. Entonces la cuestión es, ¿cuándo y cómo debemos formarnos en soft skills, en tecnología, en innovación? ¿Cómo hacer esto, Alex? Cuéntanos. Desde mi punto de vista, yo creo que en los primeros años, no de ejercicio, sino aprendizaje, deben ser para eso, para aprendizaje, pero no de soft skills, sino de lo que es más el derecho. Yo creo que el buen abogado no es el que vende enciclopedias, no es el que vende conocimientos, sino el que los atesora. Y yo creo que aquí, en la facultad, en los primeros años, lo importante sobre todo es ser buenos juristas, tener una muy buena base, que esta base realmente va a ser que va a construir nuestro futuro. Y aquí descartaría, por supuesto, el aprendizaje en soft skills. Yo creo que el aprendizaje en soft skills viene más en una etapa posterior. Quizás en una primera parte en lo que es el máster de abogacía. Creo que el máster de abogacía, en cierta manera, nos debe de, cierta o totalmente, nos debe conducir a lo que es el ejercicio de la profesión, tanto lo que es ejercicio en tribunales, sala, como un ejercicio despachos, en lo que es reuniones, negociaciones, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que hay ciertas soft skills que la facultad, a través de estos másteres, podría empezar a impartirnos, a enseñarnos. Soft skills como negociación, como oratoria, como escritura. Pero también hay veces que
pensamos en soft skills, usamos más en innovación, uso de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y olvidamos algo tan básico como defender nuestra postura, llegar a un buen acuerdo o escribir un buen contrato o un buen correo. Y esto es algo que muchas veces en el despacho, en esta etapa ya más posterior, profesional, es un poco el trabajo de los primeros años. Enseñar a los más jóvenes a trabajar lo que es un buen acuerdo, una buena negociación, estar tranquilos, tener las ideas bien ordenadas, plasmarlas correctamente en un correo o en un escrito, son algo que igual en los primeros años de facultad parece algo muy obvio, pero los primeros años de ejercicio no lo es. Porque un buen abogado muchas veces es aquel que tiene los conocimientos, pero que tiene unos conocimientos tan profundos que le permite ordenar correctamente las ideas y presentarlas de manera fácil y entendible al cliente. Y aquí yo creo que es a partir de esta etapa que pasamos estos primerísimos años de ejercicio, donde debe empezar a entrar también un poco otras soft skills más avanzadas, si me permitís la expresión. Soft skills como este uso avanzado de tecnología. No entro en ofimática básica, no entro en lo que es la utilización de bases de jurisprudencia, que es algo muy básico, eso es algo básico en la facultad, sino en innovación, en lo que es gestión de despachos, gestión de herramientas, de facturación, de control de clientes, otras herramientas como pueden ser analíticas para ver realmente el nivel de dedicación en mi despacho, horas imputables, etcétera, etcétera. Yo creo que esta parte de soft skills debería venir más en una segunda etapa de nuestra juventud, pero no en estos primeros años. Yo creo que lo esencial para un buen abogado es tener una buena base, y esta base se ha de construir con conocimiento más lentamente y progresivamente soft skills, de las más básicas a las más avanzadas. Bueno, esta idea puede generar controversia y de hecho se genera mucha controversia alrededor porque mucha gente piensa que al fin y al cabo el abogado tiene que saber mucho derecho y esas habilidades asociadas a su profesión, ¿no? Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, déjame que hablemos también, si no me equivoco, de una de los pilares de vuestro programa en el GAG, que es el contacto, la mejora de la imagen de la abogacía en la sociedad civil, ¿verdad? Si no me equivoco. Te voy a leer un tuit que publicó ayer Delia Rodríguez, una abogada muy mediática, con muchísimo talento, experta en familia. Es un tuit duro, ¿eh? Los abogados ya no es que seamos el último mono. Directamente somos los malos de la película. ¿Qué tienes que decir? Yo creo que se denota un problema que tenemos en la profesión. Es un problema de imagen hacia la sociedad. ¿Cuál es la imagen que queremos dar? ¿Cuál es la imagen que actualmente está dando la profesión? Y ante esto, yo creo, permíteme dar la vuelta, yo creo que el trabajo que hemos de hacer es siempre en positivo. El trabajo que hemos de hacer desde instituciones, desde agrupaciones con los jóvenes, desde hasta el propio compañero o compañera, es intentar dignificar la profesión. Dignificarla con campañas, dignificarla con intentar mejorar nuestra imagen. Pero no es porque a fecha de hoy tengamos nada de lo que avergonzarnos. Al contrario, creo que tenemos mucho de lo cual hemos de enorgullecernos en la profesión. El ejemplo es muy claro, es la abogacía de oficio. En Barcelona tenemos primeras espadas en la abogacía de oficio. O sea, tenemos a los mejores abogados de oficio. Acudir a un abogado de oficio no significa acudir a un peor profesional. Al contrario, muchas veces acudes a un mucho mejor profesional. El trabajo que hay que hacer aquí es enseñarlo, es explicar que la abogacía de oficio no es una abogacía peor, al contrario, no lo es. Es una abogacía de las más nobles que creo que hay en nuestra profesión. Sus compañeros que se dedican a ello, yo creo que no hay tarea más noble de la profesión. Se dedican de manera casi altruista a ello. ¿Estás de acuerdo un poco? Seguro que sí. Que lo que dice Delia realmente
es positivo en el sentido que es bueno el espíritu crítico y no mirarse el ombligo en una profesión que efectivamente, luego hablaremos de la precarización, de la proletarización de la profesión, ¿no? Pero yo creo que es un espíritu que es necesario porque a veces el colectivo, pues eso, es muy condescendiente consigo mismo, ¿no? Sí, esto es cierto. Al final yo creo que también la crítica siempre es positiva, siempre que trabajemos en una crítica constructiva. Y ahí es donde a mí me gusta trabajar, a mí me gusta ir y a mí me gusta andar. Pero también es cierto, sin esta crítica no sabíamos tampoco cuáles son nuestros problemas y dónde tenemos realmente un lack. Y aquí es donde podemos ver cuál es uno de ellos. Muy bien. Hablando de la lucha de la abogacía para ser visible de otra manera, para cambiar una narrativa. Yo me pregunto como abogada si vamos a cambiar alguna vez las narrativas de la institución en el mundo de la abogacía con el hecho de que sigamos siendo más mujeres abogadas en este país, pero con menos representación tanto en grandes despachos como en el mundo, por ejemplo, de la judicatura y también del emprendimiento. ¿Qué piensa el GAG, por ejemplo, Alex, de esto? Yo no puedo hablar por 6.000 compañeros, pero puedo hablar por mi propio nombre al respecto. Yo creo que a día de hoy tenemos una profesión femenina, en la cual hay más mujeres que hombres. Yo lo celebro, porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien, que estamos dando igualdad de oportunidades a nuestras compañeras. A partir de aquí, yo creo que vamos a trabajar siempre con esta igualdad de oportunidades en todos los espacios y en todas las etapas de nuestra vida profesional. Es decir, no hemos de garantizar únicamente igualdad de oportunidades a los 20 años o a los 25, sino a los 30, 35, 40, 45, hasta el último de los años. El problema es el siguiente. Yo creo que, y luego si queréis, podemos enlazar con uno de estos temas. Yo creo que los problemas de nuestra profesión es esta famosa precarización del cual todo el mundo habla y súper abierto a abordar el tema. Yo creo que hay una cierta precarización en la profesión. Esta precarización se cronifica o se ve más acentuada, desgraciadamente, hacia nuestras compañeras. Sobre todo en un cierto rango de edad, en los cuales pues, la vida personal muchas veces uno quiere que impere más sobre la vida profesional o desea que sea así durante un tiempo. Al respecto, yo creo que hay que dar igualdad de oportunidades y esa igualdad de oportunidades se debe dar tanto al inicio de profesión como de la maternidad, sobre todo en ese aspecto, porque no queremos que ninguna de nuestras compañeras dé un paso al lado o un paso atrás porque quiera ser madre. Es que me parece algo horrible que en un despacho pongan en un camino lateral a una compañera porque no pueda trabajar de 9 a 9, de 9 a 12 de la noche cada día. Ante ello, yo desgraciadamente no creo en las cuotas, creo en las oportunidades, creo en el talento, en que los mejores son los que han de estar arriba. Y para ello yo quiero garantizar y quiero trabajar en garantizar esta igualdad de oportunidades en todas las etapas. Porque si garantizamos esta igualdad de oportunidades tendremos igualdad real, pero una igualdad entre los mejores. Porque si en un despacho han de haber 10 socias de 10, es que también lo hemos hecho muy bien. Esta es mi reflexión. Yo no quiero 5 y 5, quiero 10 o 0. Igual son 10 mujeres. Entonces también lo hemos hecho muy bien. Alex, pues tenemos la situación que la abogacía, si trabaja por cuenta ajena, puede tener problemas que hemos comentado de precarización, de trabajar muchas horas. También el otro foco está en que no todo el mundo puede aprobar una posición, está claro, para la judicatura, fiscalía, etcétera. Tenemos entonces el otro foco en la emprendeduría, en montar tu propio despacho. Creo que últimamente este año 2022 se caracteriza porque hay muchos movimientos alrededor de ser emprendedor en el sector legal, especialmente creando tu propio despacho, ¿no? Te pongo un ejemplo. Este libro del gran Raúl Herrera, seguidlo en Twitter, os lo aconsejo. Cómo montar tu despacho y sobrevivir en el intento. Tú tienes otro librito por ahí, sí, además. Yo tengo otro libro de un buen amigo, que es el libro que escribió, las guías para estudiantes, que organizó
buen amigo y compañero Alberto Cabello, presidente de AJA Madrid, que yo creo que al final estos dos libros y otras herramientas, como pueden ser jóvenes compañeros como Sleep, que también han sacado una herramienta formativa para ayudar un poco al emprendimiento. Aquí de hecho, fíjate, hay programas formativos en grado, en posgrado, hay muchísimos cada vez más posgrados muy enfocados a abogacía digital, a los despachos virtuales, y también hay programas formativos, pues el que acabas de mencionar, EasyLeap, que te permite crear tu propio despacho, diseñar la estrategia de tu firma, o el propio, déjame mencionar al colectivo de Andrea, Jóvenes Juristas, que tiene un programa formativo muy recomendable, Law Practice School. Pero espero haberlo dicho bien, porque yo cuando hablo inglés sí que parece que hable Klingon. Entonces hay muchos movimientos alrededor de esto. ¿Cómo lo ves tú y desde el GAG? Yo creo que el emprendimiento en una sociedad es un sinónimo de salud. Salud a nivel intelectual, a nivel de espíritu, a nivel empresarial. Una sociedad que decide, que sus ciudadanos deciden dar un paso adelante, montar su propia compañía, emprender, es un sinónimo de salud. No quiero decir lo que debe ser un sinónimo de enfermedad, pero ahí lo voy a dejar. En todo caso, yo creo que es un sinónimo de salud. Al sector legal, el único problema del sector legal es que aquí nuestro trabajo al final es defender los derechos e intereses de nuestros clientes. Para ello, nuestra herramienta es el conocimiento de la norma. El conocimiento de la norma no es algo rápido, no es algo que se aprenda de hoy para mañana. Como decía al principio, la facultad te pone unas bases, construir unos cimientos que se empiezan a construir un poco más en los primeros años de ejercicio. Pero hasta que este edificio no está bien construido, yo creo que es arriesgado hablar de emprendimiento. Porque no estamos vendiendo productos. A veces hablamos de vender servicios, es cierto, pero lo que estamos haciendo es defender derechos e intereses, asesorar por un impacto en la vida de nuestros conciudadanos. Para ello creo que lo más importante es aprender en los primeros años un buen despacho, una buena empresa, formarse en el ejercicio. Y a partir de ahí, cuando uno tiene unos buenos cimientos, ahí se debe empezar a volar. Y aquí es donde yo creo que herramientas, como os comentábamos, acciones como las que explicábamos, tanto formativas como a nivel de organización, son muy interesantes y son muy sanas. A nivel del Colegio de Abogados, a nivel de sus compañeros en Madrid, plataformas como Derecho Práctico, que facilita estas herramientas para emprender. Yo creo que son herramientas muy sanas y realmente necesarias. Porque emprender tiene un punto podemos decir, de emoción, de ilusión, de cierta fantasía. No fantasía de un mundo ficticio, sino fantasía porque aprendemos a soñar de nuestros propios jefes. Y yo creo que aquí el problema es que no es tal como soñamos. Muchas veces el emprendimiento es algo muy duro, algo muy complejo, y el mercado jurídico sobre todo. Porque al final vendemos servicios que no son de los servicios, sino que no hacemos más que proteger derechos e intereses. Y para ello nos hemos ganado una reputación que no se labra de un día para otro. Una reputación que crece con el día a día. Al respecto, siempre a favor del emprendimiento. Yo creo que es un signo de salud en nuestra sociedad, pero es un emprendimiento con cimientos siempre. Con cimientos formativos y cimientos a nivel de experiencia, una cierta experiencia. Muy bien. Andrea, nos tienes que contar tu experiencia sí o sí en Mendilow, tu propia firma. Viene muy al caso. Pues yo voy a comentar que tengo miedo. Quiero decir, es complicado el inicio, sigo teniendo muchísimo miedo, pero bueno, la verdad es que a veces tenemos falta de confianza en nosotros mismos y que no hace falta, sobre todo de inicio, y sin decir nada, porque cada uno tiene su economía, pero me refiero que el inicio de una forma pobre es posible. Entonces, que por pocos clientes que tengas, yo siempre se lo comento esto a mis alumnos,
que si solo llevas, por ejemplo, un divorcio, cobrarás entre los 1.500 y 2.000 euros. Ya con solo eso, y ya estamos hablando de un precio barato porque estás empezando, te da para cubrir la tasa de autónomos los 2 primeros años. Entonces, claro, ya lo que cobres más de ese mes, ya es solo para ti. Entonces, es un poco como animar a que realmente la precariedad laboral sí que existe. Desgraciadamente, el mercado privado no nos ofrece las alternativas que queremos y justamente por esto emprender, más que una opción, es una necesidad. Y para aquellos que es una necesidad, no siempre hace falta contar con un gran capital de inicio, sino que a veces es un poco más sencillo y justamente a estas soft skills que Alex ha relatado tanto, ¿no? Como el tema de innovación, el tema de legal tech, que no solo va de, yo considero, de tecnología, sino también va de saber usar las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Y a día de hoy, con una página web, con un poco de pericia e incluso con un Instagram vistoso, eres capaz de llevarte muchísimos casos casi del país y a la distancia que quieras. Así que mucha suerte. Que lo quiera hacer, adelante. Alex, has comentado que la abogacía joven debe tener coraje en una entrevista de Economist and Jurist. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que tener coraje y cómo conseguirlo en todo caso? La pregunta es fácil, la respuesta no lo es. Intentaré ser franco al respecto. Yo creo que hemos de tener coraje porque el futuro no se decide mañana, se decide hoy. Y yo creo que hoy hay que tener coraje para poner encima de la mesa ciertos debates. Debates sobre la precarización, como antes hablamos, debates sobre la igualdad, debates sobre horarios, sobre honorarios, sobre sueldos, sobre salud mental en la profesión. Hay que tener coraje para poner esto en la mesa. Porque si no lo ponemos en la mesa y no debatimos sobre ello, no llegaremos a consensos sobre hacia dónde ha de ir la profesión. Y sin estos consensos, sin este camino que queremos marcar, hacia dónde llevaremos la profesión. Por lo tanto, yo creo que hay que tener coraje. Coraje para jugar el partido, porque hay mucho partido a jugar y la profesión tiene demasiado para cambiar. Y ahí es hacia donde nos dirigimos en todos los jóvenes. Debate las ideas, poner debate encima de la mesa, debatir, hablar, llegar a consensos y marcar un camino hacia donde queremos llevar la profesión. Y esto es todo.